Presentan. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado a Américo Martín, dirigente político venezolano, abogado, escritor, como él mismo se define. Pero bueno, de un hombre de una gran trayectoria en la política venezolana, en la izquierda venezolana. Fue candidato presidencial, parlamentario y también fuiste guerrillero. Por eso ya en el siglo pasado, hace ya bastante tiempo, Hace Américo. 57 años. Además estuviste también en la lucha contra Pérez Jiménez. Hace más todavía. Todavía hace más, hace unos cuantos años, y recientemente Américo cumplió sus primeros 80 años. ¿Cómo estás, Américo? Bienvenido. Bueno, con 80 años bien cumplidos. Así es. Y gracias, Vladimir, y a todos los que se han ocupado y todavía se ocupan de mí. Bueno, porque tú tienes cosas que decir. Creo que la experiencia es muy importante en un momento como el que vive Venezuela, en una crisis tan difícil como la que vive nuestro país. Y por eso, bueno, creo que la voz de la experiencia debe ser escuchada también, ¿no? Bueno, así lo entiendo yo y lo asumo como responsabilidad. No busco nada en política. Para mí la política ni siquiera es una carrera. No es un deber, una obligación. Yo no busco candidaturas presidenciales, ni siquiera a cargos por electivos. Lo que quiero es ayudar a mi país, ayudar a la gente, ayudar a todos los sectores independientemente de que coincidan o no conmigo. Ese es el papel que me he visto obligado a asumir. ¿Cuál sería, por ejemplo, Américo, tu forma de ayudar hoy a la oposición venezolana? Bueno, yo he planteado una cosa que me parece, que puede parecer un lugar común, pero es la esencia, la clave del problema, que es la unidad nacional. He visto que bajo otros nombres otra gente ha asumido esto. Por ejemplo, a Enrique Aristigueta Granco, quien ha tenido una posición distinta, diferente a la mía, hemos incluso polemizado. Bueno, hemos confluido hacia una fórmula como esta. Él plantea el consenso nacional sin exclusiones y yo igual, unidad nacional sin exclusiones, vengo planteándolo. Y creo que esta unidad nacional genera sus propias respuestas. Y la experiencia dice eso. Hablamos de la unidad nacional porque una vez que se concibió la unidad nacional todo se veía tan difícil ahora enfrentarnos a un régimen como el de Pérez Jiménez, con militares comprometidos. Y Pérez Jiménez era un caudillo militar, era un gran líder militar. Era Pérez Jiménez un dictador y torturador, yo lo fui, torturado. Pero era un líder militar, indiscutible. Y había llevado a la Fuerza Armada venezolana al más alto rango. Era una de las Fuerzas Armadas más destacadas de América, junto con la de Perú, la de Brasil, y por supuesto Cuba no existía todavía, Fidel Castro, pero eso. En estas condiciones, sin embargo, la unidad nacional produjo, a partir de la debilidad terrible en que se encontraba la oposición, produjo una respuesta creativa. Fíjate que la gente piensa que la Junta Patriótica era una organización perfecta en todo el país. No, la Junta Patriótica se redujo a ser una idea, pero como decía Víctor Hugo, una idea a la que le llegó su momento. De modo que espontáneamente la gente creaba juntas patrióticas, la gente decía, bueno, qué gran organización tienen. No, es la idea que está formando sus propias legiones para buscar la democracia, con una apertura muy grande. Y eso que los componentes de la Junta Patriótica, de los componentes de la unidad nacional, venían de enfrentarse terriblemente entre sí, había grandes odios, yo lo he escrito, incluso en mis memorias lo repito. Y sin embargo, hubo un momento en que llegaron a esta conclusión elemental. Todos queremos ser presidentes. Betancourt quería ser presidente, por supuesto. Claro. Además tenía todos los títulos para eso. El Jovito también, y merecía hacerlo. Y Caldera, bueno, desde la cuna aspiraba a la presidencia. De modo pues que eran tres figuras que aspiraban a la presidencia. Y comprendían que los otros dos eran los rivales. Y sin embargo, hubo un momento que por inteligencia, por intuición, por comprender la gravedad del problema, llegaron a esta simple conclusión. Todos queremos ser presidentes, pero ninguno lo será si no salimos del obstáculo que impide que aquí funcione la democracia como debe ser. ¿Y hay la inteligencia y la comprensión en la oposición en este momento de lo mismo? No, lamentablemente no, porque parece que la gente no aprende del pasado. Eso es una de las cosas que he tomado para mí. Divulgar esa experiencia y otras experiencias más. Y creo que he tenido buenas respuestas, pero todavía sigue la acrimonia,
del desconocimiento, la descalificación, títulos, insultos, escarnio, es decir, una conducta deplorable que lo que hace es dificultar cualquier... Es más, las diferencias son naturales, Vladimir, porque la sociedad es plural, si no, la palabra pluralismo viene de allí. El que pretenda meter a todo el país en un tubo, en el tubo de mi ideología, en el tubo de mi jefatura, jamás lo logrará. Pero justamente la ventaja de la unidad en la diversidad es esa. Todos están representados y unidos en algo que no interfiere ni aparta ni elimina lo que nos diferencia. Nuestras banderas en alto, pero nuestra coincidencia más alto que las banderas. Y la coincidencia es que todos podamos convivir civilizadamente, todos. Me refiero a los que están aquí o a los que están allá. Todos encontremos una manera de convivir civilizadamente en democracia y al final poner el destino de todo en manos del país, del soberano, con elecciones que sean libres y transparentes, que es lo que en este momento está en duda. ¿Las del 22 de abril reúnen esa característica? Bueno, las del 22 de abril corrieron un camino muy accidentado. Yo no veo salida por ese lado. Y no porque por la terminante solidaria y afectuosa de resolución del Grupo de Lima, que ahora ya no son 12, son 14 países de América Latina, los países de América, los países más grandes de América, del Norteamérica los 3, y de Sudamérica, Brasil, Argentina, Perú, todos los países grandes, y en Centroamérica y el Caribe también ha prosperado mucho eso. La idea es que se presionó al gobierno y a la oposición para que fueran a un diálogo. En la oposición mucha gente decía que ese diálogo es una trampa, es comprado por el gobierno, todo en el fondo es para legalizar o legitimar, bendita palabra, legitimar, legitimar, el gobierno más deslegitimado del mundo en este momento, legitimar a las constituyentes. Y resulta que transcurre el diálogo, transcurre la negociación y el punto de tranque fue ese, unida la oposición no aceptó la constituyente y en cambio se redactó una agenda democrática, unas elecciones democráticas que el gobierno finalmente no rompió y nos condujo a esta grave situación. Tenemos que hacer una pausa, Américo. Al regreso, precisamente, ¿debe la oposición participar en estas elecciones bajo las condiciones establecidas? Vamos a hacer la pausa y ya regresamos con Américo Martín. Ya venimos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial.